y sería, ¿cuál es la diferencia entre el sesgo y la incertidumbre? Bien, buenas tardes y gracias por darse este espacio y dejarnos compartir este tema con ustedes. La diferencia entre sesgo e incertidumbre es la siguiente. Sesgo también es conocida como inexactitud y no es otra cosa más que la desviación sistemática del valor verdadero. Y la incertidumbre, o también conocida como imprecisión, es la magnitud en la dispersión de los valores obtenidos. Ahora es importante que nosotros conozcamos el concepto de incertidumbre del método analítico. Esta es la suma de la incertidumbre de cada una de las características de desempeño de la validación del método analítico más el sesgo. Para eso es importante que recordemos un poquito la definición de exactitud y de precisión. Exactitud es qué tan cercano estamos del valor calculado o medido del valor verdadero. En cambio, precisión es qué tan cercanos se encuentran unos de otros diversos valores que han sido calculados o medidos. Aquí tenemos el comportamiento de 4 métodos que se emplearon. En el método A tenemos los resultados de 20 análisis en los cuales encontramos la dispersión de los resultados y están ubicados en la parte superior izquierda del valor objetivo. En cambio, con el método B estamos obteniendo resultados dispersos, pero alrededor del valor objetivo. En cambio, en el método C encontramos poca dispersión, pero también se encuentran ubicados en la parte superior derecha. Y en el método D encontramos poca dispersión y todos muy cercanos del valor objetivo. Entonces, lo que nosotros buscamos en los métodos analíticos es de que tenga poco sesgo, poca incertidumbre, en conclusión, poca incertidumbre analítica y tengan el comportamiento del método D. Muy bien. La siguiente pregunta es para José y sería, ¿qué es la incertidumbre estándar? Bien, buenas tardes. La incertidumbre estándar se obtiene a partir de las varianzas de los diferentes factores que contribuyen a la incertidumbre del método. Ramón va a hablar más adelante de cómo se trabaja esto, pero es importante empezar por esta definición, porque esta definición es equivalente a una desviación estándar, como podemos ver aquí en la campana de Gauss. Gracias. Tenemos otra pregunta que sería, ¿en qué puntos del ciclo de vida de los métodos analíticos afecta o debe de ser considerada la incertidumbre? ¿Nos ayuda Ramón con esta pregunta? Bien, el ciclo de vida de métodos analíticos yo lo he dividido en 7 etapas. La primera es la detección de la necesidad del desarrollo del método analítico. La segunda es el desarrollo del método analítico propiamente. La tercera es la validación del método analítico. La cuarta es la transferencia de este método analítico. La quinta es la reevaluación periódica o evaluación periódica, que es cada 2 años, en la cual nosotros, pues, dependiendo de los cambios que haya presentado la fabricación del producto o bien el método analítico, ya sea que hubo un cambio de proveedor de columnas o de reactivos, pues nosotros metemos o realizamos un análisis de riesgo y en función de este definimos si vamos a hacer una revalidación del método analítico o una validación completa. Si es un cambio mayor, pues vamos a la validación completa. En cambio, si es un cambio menor y requiere la revalidación, hacemos la revalidación. Y ahí estamos viviendo ya nuestra 6ª etapa. Pero va a llegar el momento en que se decide cerrar la planta o bien dar de baja el producto y entonces empezamos a vivir la 7ª etapa, que es el decomisionamiento del método analítico. ¿Dónde debemos de considerar la incertidumbre? Pues yo les digo, en todos los puntos. Pero ¿dónde la vamos a cuantificar? ¿Dónde la vamos a evaluar para que podamos conocer la magnitud del efecto de la incertidumbre? Pues es
desde el desarrollo del método analítico, en la validación del método analítico, así como en la transferencia del método analítico y obviamente en la revalidación. Pero no hay que perder de vista de que el método analítico constantemente lo vamos a estar usando y al estarlo usando pues tenemos que evaluar esa incertidumbre. Usamos en liberación de producto o bien en estudios de estabilidad. Entonces, nosotros tenemos los criterios de especificación y en esta figura se muestra la zona de aceptación estricta y la zona de rechazo relajada que se establecen utilizando unas bandas de protección con cierto número de grados de libertad y en esto se encuentra dentro de la zona de especificación. Así que nosotros queremos estar realmente seguros de que cuando estamos liberando un producto está realmente dentro de especificación y no en una zona de riesgo. Muchas gracias. A continuación vamos a tener dos preguntas que se irán, que es ¿qué es el factor de cobertura y qué es la incertidumbre expandida? ¿Nos ayuda, José? Muy bien, como dije anteriormente, la incertidumbre estándar equivale a una desviación estándar. Los resultados analíticos, por ejemplo una R, que es el resultado, se reportan con más o menos la incertidumbre expandida. Evidentemente, si utilizamos un factor de cobertura de 1.96, pues estaremos hablando de una incertidumbre que cubre el 95% de los casos verdaderos. Y al utilizar un factor de cobertura mayor, pues la confiabilidad aumenta. Se reporta la incertidumbre como la incertidumbre expandida para ser aplicada al factor al resultado analítico y hay que especificar cuál de los dos factores se ha utilizado al hacer ese reporte. Con otra pregunta que dice ¿qué efectos no deseados tendrían diferentes incertidumbres atribuibles al método? Sobre muestras de diferentes varianzas atribuibles al proceso de fabricación. Pues bien, aquí vemos los casos donde tenemos posibles resultados en esta banda. Cabe la posibilidad de que algún resultado esté en el límite superior o en el límite inferior y se consideran aceptables. Sin embargo, si ese fuera el caso, el valor verdadero tiene un 50% de probabilidad de estar fuera de especificaciones y otro dentro de especificaciones en cualquiera de los dos extremos. Y peor aún, en el próximo caso vemos como un valor verdadero que se representa por el centro de la campana aquí, tiene riesgos de incluir resultados que estén dentro de especificación. Esto quiere decir que hay riesgo de que usted reporte un dato como dentro de especificación cuando realmente estaba fuera de especificación si no toma en consideración la incertidumbre. Gracias. Tenemos otra que sería, ¿qué documentos se podrán consultar para este tipo de información? Pues hay varios documentos que le podemos recomendar. El ISO 5725 se concentra en una gama enorme de posibles maneras de calcular la incertidumbre y para propósitos de esta conferencia nos vamos a concentrar en un artículo Stimuli de la USP que habla precisamente de este tema, pero lo toma desde otro punto de vista, que es el punto de vista de cuál sería la incertidumbre apropiada para un método analítico. Ramón le va a explicar cómo se calcula, pero yo les voy a hablar también de cómo se considera si es o no aceptable. Aquí tenemos otro de los artículos y todos estos artículos los puede gestionar a través de ACS. Ellos tienen una enorme capacidad de darle a ustedes ligas de dónde se consiguen estos artículos y demás. En este en particular se hace referencia a que la incertidumbre es un factor importante como perfil analítico esperado en el proceso de diseñar un método analítico. Y más adelante se dice que la evaluación de la incertidumbre
es un factor importante cuando usted hace la gestión del riesgo y la gestión del conocimiento, que al fin y a la postre, pues de eso se trata toda esta actividad, para poder tomar las mejores decisiones con respecto al diseño, a la validación, a la transferencia y a la adecuación también de los métodos analíticos cuando usted está utilizando métodos analíticos compendiales. Muy bien. Pues siguiendo con el mismo tema, Ramón nos ayudaría cómo calcular la incertidumbre en la validación en un método analítico. Bien, nosotros primero debemos de conocer el modelo matemático que describe la relación de cualquier resultado analítico. Y este es: el valor de respuesta analítica Y es igual al valor representativo de la respuesta analítica más el error sistemático del método analítico más el error aleatorio del método analítico. Ahora, ¿cuáles son las características que empleamos para conocer el desempeño de la validación del método analítico? Pues las encontramos en esta tabla y ahí vamos marcando el error sistemático o aleatorio que tenemos que estar calculando en cada uno de ellos. Por ejemplo, para la decodibilidad del sistema, repetibilidad y linealidad del sistema, nosotros tenemos que calcular el error aleatorio. Por otro lado, la especificidad es suficiente con que estudiemos el error sistemático. Sin embargo, para la linealidad del método y exactitud del método, tenemos que considerar tanto el error aleatorio como el error sistemático. Para el límite de detección, de cuantificación y el rango o intervalo, no es necesario calcular ni el error sistemático ni el aleatorio. Pero para evaluar la repetibilidad y la precisión intermedia, es necesario calcular el error aleatorio. Y finalmente les diría que para evaluar la robustez, la prueba de filtro, la estabilidad de la solución estándar y de la solución muestra, debemos evaluar tanto el error sistemático como el aleatorio. La representación matemática de la incertidumbre, dado el modelo matemático, es la siguiente. La incertidumbre va a ser igual a la raíz cuadrada de la incertidumbre del error sistemático al cuadrado más la incertidumbre del error aleatorio al cuadrado. Los componentes primarios son el error sistemático y el error aleatorio, mientras que los secundarios son la exactitud del método, la precisión del sistema y la precisión del método. Ahora, para calcular el error sistemático, nosotros debemos de calcular ese error aleatorio de la exactitud del método. Y para calcular el error aleatorio, tenemos que calcularlo a través del error de la precisión del sistema y al cuadrado, más la precisión del error del método al cuadrado. La incertidumbre de los resultados de la validación de un método analítico se calculan a partir de la determinación de la incertidumbre relacionada a la exactitud del método, a la repetibilidad y reproducibilidad del sistema, así como de la repetibilidad y reproducibilidad del método. Aquí tenemos las ecuaciones en las cuales nosotros podemos calcular la incertidumbre de la precisión del sistema y del método. Para el sistema, pues como les decía, tenemos que evaluar la repetibilidad del sistema y la elevamos al cuadrado y sumamos la reproducibilidad del sistema también al cuadrado y le sacamos raíz a esa sumatoria. Y para evaluar la precisión del método, pues tenemos que sacar la raíz cuadrada de la repetibilidad del método al cuadrado más la reproducibilidad del método al cuadrado. Y para estimar la incertidumbre combinada del todo el error sistemático, debemos de conocer el error de la exactitud del método, para lo cual pues tenemos que sacar la raíz cuadrada de todos los parámetros de la validación, específicamente los que les enmarco en esta fórmula, la cual es el error sistemático estimado de la especificidad elevado al cuadrado más el error sistemático
estimado a partir de la exactitud del método al cuadrado, más el error sistemático estimado de la linealidad del método al cuadrado, más el error sistemático evaluado de la estabilidad de la muestra, más el error sistemático de la prueba de filtro, más el error sistemático de la robustez también al cuadrado. Así que con esta fórmula pudiéramos decir que al irse sumando tantos errores sistemáticos, pues nos va a quedar una incertidumbre muy grande. Pero veamos qué es lo que sucede. Para poder establecer las características de desempeño y decir si es fuente de error o no, vamos a calcularlo con un intervalo de confianza bilateral al 95%. Entonces calculamos el límite inferior y el límite superior de la especificidad. Aquí están sus fórmulas, en el cual el límite inferior va a ser igual a la media aritmética del porcentaje de recobro más menos la desviación estándar del porcentaje de recobro entre la raíz cuadrada del número de réplicas. Estas deberán de ser multiplicadas por el valor de la distribución de TD_Students con una probabilidad acumulada de 0.0975. Este es un intervalo de confianza al 95% con n-1 grados de libertad. Una vez que tengamos el límite inferior y el límite superior, nosotros tenemos que sacar una conclusión. Y si en el intervalo de confianza bilateral al 95% encontramos que el valor verdadero del porcentaje de recobro incluye el valor 0, entonces se asume que el valor o la contribución de la incertidumbre para la especificidad es igual con 0. Y así lo vamos haciendo para cada uno de los parámetros. Sería muy largo explicar de todos los parámetros. Muy bien, muchas gracias. Ahora tenemos otra pregunta, que esta será para José. ¿Qué es un TMU? Sí, en la literatura que les mencionamos aparece ese término. MU es por las siglas en inglés, Measurement Uncertainty, y TMU es Target Measurement Uncertainty. Se refiere precisamente a una vez que uno sabe calcular la incertidumbre, ahora esa incertidumbre la va a comparar con una incertidumbre objetivo, que parte de esta charla pues les va a explicar a ustedes cómo se calcula esa incertidumbre objetivo, que es un tema complementario a saber calcular la incertidumbre. Y ya con la definición tendríamos que preguntar, ¿debe existir reglas de decisión para definir la incertidumbre requerida del TMU? Sí, hay una serie de literaturas que nosotros les recomendamos que habla de estas reglas de decisión. Básicamente se refieren a que cuando usted establece un objetivo de incertidumbre en un protocolo, debe mencionar qué tomó en consideración. Aquí estamos hablando de para qué se va a usar el resultado. El resultado se va a utilizar para probar un lote, se va a utilizar en estabilidad, se va a utilizar para decisiones asociadas con algún desarrollo farmacéutico. Eso es extremadamente importante porque dependiendo de para qué usted va a utilizar el resultado, pueden aplicar diferentes riesgos que usted puede tomar con el tema de la incertidumbre. Y pues es importante tomar en consideración este tipo de riesgos. Más adelante vamos a ver que los riesgos se dividen en dos tipos. Aquel riesgo de usted reportar un resultado como que es aceptable, pero realmente no lo es, o reportar un resultado como que está fuera de especificación, pero realmente está dentro de especificación. Evidentemente son riesgos que tienen diferentes impactos. El primero afecta al cliente y puede tener repercusiones más importantes dependiendo si estamos hablando de un parámetro que tiene impacto clínico. Y hay otros como reportar un resultado fuera de especificación cuando realmente no lo estaba, que estamos hablando de productividad, ¿verdad? Son investigaciones que se hacen que no hacían falta. Perfecto. Entonces, nos tendríamos que preguntar cómo la simulación puede ayudar a definir este TMU.
Sí, hay diferentes maneras. La más completa que hemos encontrado es el tema de la simulación Monte Carlo. Aquí aparecen dos términos importantes. El FF significa false failure, o sea, una falla que realmente no es real. Y esta MF es missing failure, que significa que había un dato real fuera de especificaciones, pero por la incertidumbre del método se reportó como que estaba dentro. Y este artículo pues tiene una serie de pasos que conducen a esta gráfica utilizando un Monte Carlo. Afortunadamente, para aquellos que no han trabajado nunca con el Monte Carlo, el ejemplo va a ser bastante sencillo. Espero que así sea, ¿no? Básicamente lo que estamos haciendo es creando un espacio en una gráfica cartesiana donde vamos a poner los resultados y los vamos a clasificar en esas dos MF y FF que ya les mencioné, y RR serían los RC, son los resultados que realmente estaban dentro de especificaciones, y el RNC los que estaban realmente dentro de especificaciones, y es que no veo aquí sí, ahora sí, realmente cumplen, y los que realmente no cumplen, ¿no? Amarillo y verde en esa gráfica. Entonces, aquí sería los cuadrantes para una especificación de 95 a 105. Este ejemplo es directamente del artículo. Lo que hemos hecho es adaptarlo y simplificarlo. Lo primero que hacemos es que creamos una población en el artículo hablaron de 100.000 datos con una desviación estándar de 2 y 100. Esto lo hacen en cualquier paquete estadístico básico. Usted define que los datos reales pues parten de una población de 100 con 2, crea la campana, crea una segunda con un sesgo de 0, porque en este caso el sesgo es 0 para este análisis en general, y con una incertidumbre sin expandir, la incertidumbre estándar de 1.2, y genera todos esos resultados. Posteriormente lo que hace es que los suma. Por ejemplo, el primer resultado sumado al error analítico le va a dar el resultado que usted reportó. Así que esto es una simulación. No podemos conocer la realidad, por supuesto, que sería esta, pero la podemos simular con diferentes condiciones analíticas para encontrar el objetivo que vamos a desarrollar en esta parte. Esos resultados, entonces, lo que vamos a hacer es que lo ponemos en una gráfica cartesiana. Repasando, en la X van a estar los resultados sin error analítico que vienen de la primera columna, y al sumarle el error pues son resultados con ese error analítico, y lo que vamos a hacer es que en vez de conectarlos con líneas como sería una gráfica XY, simplemente vamos a poner puntitos. Ahí tenemos los puntitos. Muy bien, hasta ahora pues es bastante sencillo, ¿no? Todos sabemos hacer gráficas cartesianas, quizás no sabemos hacer poblaciones con diferentes parámetros, pero esa parte es muy sencilla con cualquier paquete estadístico, y se trata de crear 3 columnas como acabo de explicar. Fíjense que desde este punto de vista, el punto de vista de los resultados reales, yo tengo cada punto y lo puedo definir si se encuentra dentro de las especificaciones por este lado, pero lo puedo hacer también por el lado de la derecha. Quiere decir, por ejemplo, que este punto que usted ve aquí, estos puntitos que están aquí, desde el punto de vista de la realidad, están fuera de especificaciones. Pero desde el punto de vista del que hizo el análisis, están dentro de especificaciones. Así que le permite ver en una sola gráfica ambas perspectivas. Y el próximo punto, claro, sería clasificarlas. Y al clasificarlas, pues estamos asignándole un color. Y luego ese color lo que vamos a hacer es que contamos cuántas se encuentran en cada uno. Vemos, por ejemplo, que la probabilidad de un missing failure es menor de 0.004. En el caso de las fallas de reportar datos fuera de especificaciones, cuando en realidad estábamos dentro, es menor a 0.02. Y lo comparamos con un objetivo que depende de cuán crítico va a ser el análisis. O sea, para qué usted va a utilizar el análisis. Y entonces con eso usted decide si esta desviación estándar, que sería la incertidumbre sin expandir, es apropiada para ese método. Si no, repite la simulación con una diferente hasta que obtenga el resultado
apropiado. En el escrito se repiten como 5 veces antes de encontrar la correcta, que es 1.2, pero no quise hacer esta parte tan larga. Estoy explicando lo más importante de esta metodología que aparece en este artículo de la Farmacopea norteamericana. Perfecto. Entonces, para continuar con este tema del TMU, dice, ¿existe relación entre el TMU y el proceso de fabricación? Sí, esta es la parte interesante de esta manera de ver las cosas. Por ejemplo, si usted parte de un desempeño como el de la izquierda y mejora el proceso de fabricación sin mejorar el método analítico, pues lo que va a tener es una serie de resultados amarillos, que significa que estaban dentro de especificaciones, el método los ve fuera, pero realmente estaban dentro. Usted mejoró el área de manufactura, pero no mejoró el método, así que ese es el riesgo que tiene. En este caso, mejoró ambos, mejoró este y mejoró este. Al mejorar al mejorar no ambos, al mejorar solamente el resultado analítico, pues va a tener resultados fuera de especificación, pero son genuinos, no son falsos, como son los azules. Así que verde significa dentro de especificación genuino y azul significa fuera de especificación real, genuino. Pero pues no ayuda mucho mejorar solamente el método, porque aún así va a tener resultados fuera de especificaciones. Y claro, si usted mejora los dos, pues va a tener esa situación, va a ser mucho, o sea, va a tener todo en verde, ¿no? Todo dentro de especificación desde los dos puntos de vista, desde la izquierda y desde abajo, ¿no? Ahora, ¿qué sucede con los límites de especificación? Pues los ejemplos que aparecen en este ejemplo de la Farmacopea norteamericana tienen 95 a 105. Pero ¿qué sucede si usted hace esos límites más estrechos? Pues fíjese que, como aparece en el ejemplo, la probabilidad de tener datos que estén siendo reportados como dentro de especificaciones, pero que realmente está afuera, que son los rojos, es bien baja, ¿no? Estamos hablando de menos de 1%, porque ahí están unidades de probabilidad. Pero si usted hace los límites más estrechos, entonces ya está subiendo a casi 8%. Si hace los límites más anchos, esto sigue bajando. Y si los hace más anchos todavía, sigue bajando hasta prácticamente cero. Así que el establecer, hasta ahora hemos visto que los límites de especificación, el desempeño de manufactura y el desempeño del análisis están todos relacionados y no se pueden separar. Uno impacta el otro. También vemos que lo que aparece en la farmacopea estadounidense se puede adaptar fácilmente a resultados con un límite superior o a resultados con un límite inferior. Básicamente, en conclusión sobre este artículo, pues eso que le acabo de presentar se utiliza hace muchísimos años en diferentes tipos de industria. Tomen en consideración que el artículo que le estoy presentando es del 2016, así que ya tiene 6 años de haber sido publicado. Provee una alternativa muy, digamos, objetiva para evaluar ese desempeño, y pues el artículo recomienda que no se abuse de este sistema, ¿no? O sea, no todas las incertidumbres tienen igual importancia. Esto, para donde tiene muchísima importancia, primero que nada, es para fuera de especificaciones que tengan algún impacto clínico. El artículo recomienda que se empiecen por las que tienen más impacto. Y pues también menciona, como ya dije, que los límites de especificación influyen en todo esto, y menciona que evidentemente pues el nivel estadístico que se requiere va a tener que aumentar, aquí lo dice claramente, no solamente para los analistas, sino para todas las otras personas que utilizan los resultados analíticos con el asunto de la incertidumbre. Muchas gracias. Tenemos un tema largo al final, utilizando todo este material y este conocimiento. Preguntándole a Ramón, ¿cómo podemos disminuir la incertidumbre durante el desarrollo de métodos analíticos? La respuesta es, vamos a un curso,
porque si aquí lo tratamos de explicar, tendría que hacer el resumen del resumen del resumen, y que es lo que les voy a dar, pero quizás tengamos muchas preguntas al final, o quizás queden preguntas para mandárselas o contestárselas a través del correo. Claro. Así que pues vamos a empezar con lo primero. Para desarrollar un método analítico, ¿qué necesitamos? Regresamos al ciclo de vida de métodos analíticos y decíamos que tenemos que conocer realmente el objetivo del método. Nosotros tenemos que regresar a la etapa 1. Una vez que tengamos esa comunicación directa con el personal que está desarrollando el producto y nos los muestre y nos diga las características que debe de cumplir, entonces nosotros empezamos a recabar información. Por lo tanto, pues yo recomiendo que hagamos un plan de desarrollo del método analítico. Algunos puntos pues están marcados aquí en esta pantalla, y pues empezamos con el objetivo, el alcance, la historia del desarrollo de métodos, investigación bibliográfica, programa del desarrollo de métodos analíticos, elaboración de los protocolos de desarrollo, ejecución de dichos protocolos, elaboración del reporte del desarrollo, histórico de cambios, conclusiones y anexos. Bien, en el momento en que nosotros empezamos a elaborar un protocolo, debemos de hacer un análisis de riesgo, porque con toda la información que vamos recabando de nuestro cliente, que es el que está formulando, pues no nos vamos a quedar nada más con esa información, tenemos que abarcar todo el espectro de la parte analítica. Vamos a empezar a imaginarnos qué incertidumbre queremos que tenga ese método analítico, dependiendo de las características que nos está dando. No es lo mismo el mismo sesgo que le vamos a pedir a uniformidad de contenido que a contenido, por ejemplo, o a disolución. Entonces, dependiendo de la prueba, pues vamos midiéndole el agua a los camotes, valga la expresión. Exactamente. Ya que tenemos bien definidas esas características y empezamos a elaborar el protocolo, hacemos ese análisis de riesgo, entonces echamos a andar la maquinita de la imaginación y pensamos qué materiales vamos a usar. No tiene la misma incertidumbre un matraz volumétrico de 10 mililitros que uno de 100 o que uno de 500. Claro. Pero también tenemos que medir los costos, porque me sale una incertidumbre más pequeña al usar el matraz de 500, voy a usar 500 mililitros de acetonitrilo y me va a salir el análisis tan caro como un ojo de la cara. Claro. Entonces, empezamos a desarrollar y a plasmar en ese protocolo el método analítico. ¿Qué matraces? ¿Qué tipo de pipetas? No es lo mismo una pipeta volumétrica clase A que clase B, incluso hasta los matraces. Tenemos clases certificadas A que tienen menos sesgo que el matraz volumétrico clase B, y de ahí vamos partiendo. ¿Qué es lo que tenemos en el laboratorio y qué sesgo o incertidumbre queremos encontrar? Así que la selección de los materiales es importantísima. Al igual que ¿qué equipos voy a usar? No es lo mismo que diga yo voy a usar un espectrofotómetro UV visible o un HPLC. Ya veíamos en el caso A, donde se veían muy dispersos, ese era un método analítico donde los resultados provenían de un equipo de espectrofotometría UV visible, y los que ya se veían muy poco dispersos eran resultados de métodos de HPLC. Entonces, un HPLC nos va a dar menos dispersión que un UV, pero pues el costo va a ser y el tiempo de análisis va a ser diferente. Así que todo esto lo vamos plasmando en el protocolo y desarrollamos el método analítico. Para poder desarrollar el método analítico, nosotros tenemos dos enfoques: el enfoque tradicional y el enfoque mejorado. En el enfoque tradicional también es conocido como FAD, y consta de hacer un cambio a la vez. Así que ese cambio a la vez se realiza y se estudia el impacto de la respuesta analítica.
Y así vamos haciendo cambios. Yo hago un cambio y veo qué respuesta tiene. Por ejemplo, en HPLC podemos medir qué resolución hay entre dos picos, qué factor de coleo tiene, qué número de platos teóricos está dando bajo esas condiciones y vamos haciendo los cambios. En este caso, pues estoy presentando algo muy sencillo donde a través de 2 pasos empezamos a hacer el enfoque tradicional, en el cual en el primero yo voy a variar el pH de la fase móvil y mantengo las condiciones de la columna, el solvente orgánico y el programa de la gradiente constante. Y al mover el pH, pues yo voy a ver un resultado. Quizás el tiempo de retención disminuya al subir el pH. Y en un segundo paso, pues a lo mejor empiezo a estudiar el comportamiento de este método analítico al cambiar la concentración del solvente orgánico. En condiciones de fase normal o fase reversa, nosotros conocemos el efecto que si subo el solvente orgánico en fase reversa, pues va a bajar el tiempo de retención. Y obviamente, pues si mantenemos las condiciones de la columna, el pH, el flujo constantes, pues ahí vamos a estudiar las respuestas de que cambio algo y obtengo un factor de respuesta o 2 o más. Pero el enfoque tradicional debe de ser desplazado, porque en no tenemos un tiempo en el cual podemos decir en un mes te tengo el método desarrollado o en una semana. Sin embargo, el enfoque mejorado, el cual ya es más sistemático, puede ayudarnos a estudiar tanto los cambios que hay en el sistema como las interacciones que hay en cada uno de ellos. El enfoque mejorado usa calidad analítica por diseño. Entonces, hablar de calidad analítica por diseño es hablar de 3 pasos mínimos, que es el estudio del diseño del procedimiento, que es el desarrollo propiamente del método analítico, y el segundo paso es el procedimiento de calificación de desempeño, que no es otra cosa más que la validación del método analítico. Y en una tercera etapa es el procedimiento de la verificación continua de ese método desarrollado. Así que estos 3 pasos pues son los que incluimos en el ciclo de vida de métodos analíticos, y que si en cada uno de ellos hacemos un análisis de riesgo, vamos a adquirir una gran gama de conocimientos del método analítico en el cual nosotros podamos ya soportar nuestras decisiones y no estar a la ligera liberando. El enfoque mejorado de calidad analítica por diseño, su función es reunir conocimientos previos antes de que metamos la carne al asador. Así que debemos de conocer el perfil del producto objetivo de calidad, que no es otra cosa más que el QTPP. Y también debemos de conocer el perfil analítico objetivo. Algunos otros lo conocen como perfil analítico esperado, que no es otra cosa más que el ATP. Así que el objetivo es predefinir y estipular los requisitos del rendimiento del método analítico desde el protocolo, desde el diseño. Así que calidad analítica por diseño es comenzar en mente o comenzar con el final en mente. Así que debemos de hacerlo y cambiar el paradigma de que trabajar en un enfoque más sistemático nos va a llevar más tiempo. Nos vamos a ahorrar muchos dolores de cabeza que nos da el trabajar con el método tradicional, que es uno a la vez. ¿Qué más necesitamos para poder hacer el diseño del procedimiento? Pues debemos de conocer los atributos críticos de calidad, los atributos críticos del método analítico, las respuestas críticas que representen la calidad del método como primer paso. En un segundo paso, pues tendríamos que conocer los parámetros críticos del proceso, que son las condiciones analíticas que repercuten significativamente en el rendimiento del método
previo a la evaluación inicial del riesgo. Debemos de echar también de las herramientas quimiométricas multivariantes, como son la generación de datos a través de diseño de experimentos que nos ayudan a detectar y optimizar esos métodos analíticos. También apoyándonos con el análisis de datos multivariantes o modelos predictivos, validación de modelos predictivos. Algo que debemos de considerar de gran importancia es el método MODEL, que no es otra cosa más que el conocimiento del espacio donde se tiene buen funcionamiento del método analítico. Y finalmente, pues la evaluación del riesgo y control, por ejemplo, es evaluar las pruebas de estabilidad tanto de la solución estándar como de la solución muestra. Bueno, pues ya hablamos un poquito del procedimiento de la calificación de desempeño, ya vimos cómo podemos evaluar durante la validación del método analítico esta incertidumbre. También podemos medir la incertidumbre en la verificación de desempeño, que es como continuamente les decía, para liberar el producto, para hacer estudios de estabilidad, y siempre procurando que la incertidumbre y todos los demás parámetros se encuentren dentro del área o de la zona del conocimiento o en el espacio del conocimiento del método analítico. Cuando empleamos un diseño de experimentos, pues nosotros debemos de considerar las variables independientes y las variables dependientes. Las independientes son factores indiscutibles y las dependientes son las respuestas analíticas. Por ejemplo, si tenemos 3 variables en las cuales consideramos como variable a la columna, el pH de la fase móvil y al solvente orgánico, hacemos el proceso, hacemos el análisis por HPLC y vamos a encontrar respuestas, que puede ser la resolución de 2 picos. También podemos evaluar cuáles de esos picos cumplen con el criterio de que la resolución sea mayor a 1.5. También es importante que vayamos viendo el comportamiento del pico, qué tan simétrico es, cuánto número de platos teóricos tiene. A medida que nosotros encontremos más número de platos teóricos con un menor tiempo de retención y el pico esté más fino, la incertidumbre va a ir bajando. Entonces, pues no nos conviene tener un desarrollo de un método analítico en el cual el pico esté casi como una campana gaussiana, donde pues la integración va a andar bailando y la incertidumbre se va a andar riendo de nosotros. Entonces, mucho cuidado al tener este tipo de métodos. Hacemos el análisis de regresión. Tenemos los modelos de análisis de regresión utilizados para la estimación de las relaciones de este modelo. Analizamos las respuestas analíticas y las variables independientes, cómo se van comportando mediante esta forma de cuantificarlas, y vamos definiendo cuál es el mejor modelo o las mejores condiciones de nuestro método analítico. ¿Cuáles son las 3 etapas del diseño de experimentos? Pues son 3. El primero es el chequeo del diseño, la segunda es la optimización del diseño y la tercera es la estrategia de control de este método analítico. Aquí les presento el diseño factorial para el desarrollo de un método analítico donde usamos 3 factores y nuestra ecuación sería la siguiente: 2 a la k es igual a 2 al cubo igual a 8 experimentos, así que vamos a correr esos 8 experimentos y vamos a comprender los principales factores, así como algunas interacciones de los factores al estar moviendo esas variables. Las variables que están marcadas son la concentración, el pH y la concentración del solvente orgánico. Vamos a manejar 2 niveles, el nivel bajo y el nivel alto. Para este caso, la concentración del ion, que va a ayudarnos a favorecer la ionización de la molécula y la separación de los compuestos, va a ser baja, con un 5 milimolar, y una alta de 10 milimolar. El pH pues se va a variar desde 4 hasta 6,
y la concentración del metanol va a ir desde el 100% hasta 0% en este sistema. Y vamos a mantener constantes el volumen de inyección, el flujo, la temperatura de la columna y los demás condiciones cromatográficas. Una vez que nosotros definimos que quizás nos vamos por el método Modor para poder encontrar el diseño de la región operable del método más confiable, pues esto es como ir tamizando o ir puliendo el método analítico hasta llegar a un método casi perfecto para poder tener el método con la menor incertidumbre, con el menor riesgo, con el mayor número de platos teóricos, con la mejor resolución. Así que para evaluar la robustez dentro del desarrollo del método analítico, nosotros recomendamos usar Modor, donde todas las combinaciones de los factores del estudio dentro del espacio del diseño tienen rendimiento medio aceptable y una robustez aceptable, o un rendimiento medio o aceptable solamente. Así que Modor es la combinación multidimensional de interacciones de parámetros de procedimientos donde se ha demostrado que todas las combinaciones de los factores en estudio proporcionan un rendimiento aceptable. Aquí les mostramos cómo a través de este diseño se pudo separar 7 impurezas del activo. Así que se fue puliendo, se fue tamizando, se partieron de 3 columnas diferentes con 3 condiciones de solvente, de 3 sustancias o compuestos de iones para formar el ion con las moléculas y poderlas irlas separando en el sistema cromatográfico, y también pues diferentes concentraciones del solvente orgánico y diferentes pHs, hasta llegar a pulir el método y encontrar en esta zona blanca la optimización del método analítico desarrollado. ¿Qué es lo que esperamos hoy día? Es de que nos apeguemos más a las normas, y si nos están ya pidiendo que calculemos la incertidumbre del método analítico, y si nosotros nos vamos a focalizar en validar el método analítico y concentrarnos ahí, yo les voy a decir que vamos a estar regresando constantemente al desarrollo del método analítico. Por lo tanto, en el desarrollo del método analítico debe de ser indiscutiblemente considerado la incertidumbre del método analítico, para que tengamos más certeza que al llegar a la validación vamos a salir exitosos con esta prueba, o que vamos a tener métodos desarrollados que nos den mayor confianza al estar liberando el producto. Pues muchísimas gracias. Esto es todo de mi parte. No sé si hay alguna pregunta. Si tenemos preguntas, ahorita se las comento. Aquí están en el chat. Tengo una pregunta que dice: para poder aceptar una incertidumbre de una determinación realizada con el método analítico, los usuarios deberán proporcionar la incertidumbre aceptable. ¿Es verdad o no? O sea, si ellos necesitan presentar o deberán proporcionar qué grado de incertidumbre aceptar. Lo que los usuarios comparten no es la incertidumbre, son los riesgos asociados a cometer errores al reportar el resultado, como presenta el artículo de la OSP. En otras palabras, habrán métodos que reportar resultados dentro de especificaciones cuando realmente están fuera puede ser extremadamente crítico. Toma en consideración el análisis de una impureza carcinogénica. Sin lugar a dudas, no podemos darle el lujo de hacer eso. En ese caso necesitamos riesgos muy bajos. Estamos hablando del riesgo MF de la presentación. Y en ese caso, pues el 1% que les enseñé no sería suficiente. Necesitaríamos una fracción mucho más baja.
Pero si estamos hablando de resultados que no está muy claro que tengan un impacto directo con el usuario, pues en eso podemos tener un riesgo mucho más grande de equivocarnos. Y entonces podemos tener incertidumbres mucho más amplias. Cuán estrictos somos con la incertidumbre, hay que definirlo en base de las consecuencias que tiene reportar un resultado fuera de especificaciones o dentro cuando realmente estaba fuera. O sea que los que van a usar el método no nos van a dar la incertidumbre. Lo que nos van a dar es cuán importante para ellos es que el resultado sea el correcto. Y sobre todo sus límites, ¿no? De aceptación. Y entonces los límites de aceptación, como vieron también, porque si los cambiamos, cambian los riesgos completamente. También el proceso de fabricación, porque el proceso de fabricación que se simuló aquí era un proceso con una media de 100 y una desviación estándar de 2. Pero si tuviéramos más tiempo, le podría enseñar todas las consecuencias que tiene que el proceso de fabricación sube a 4. Entonces automáticamente necesitamos una incertidumbre más estricta para compensar por la falta de reproducibilidad del sistema. Así que son 3 parámetros que se relacionan. ¿Para qué vas a utilizar el método? Que entonces ahí estamos hablando de los riesgos de estar fuera. Y también los riesgos asociados a reportar resultados que realmente estaban dentro de especificaciones, pero se reportaron fuera, porque eso le pega a la productividad. ¿Me explico? O sea, si usted hace miles y miles de lotes al año, usted no quiere que el 5% de esos lotes sean investigados cuando no hacía falta. ¿Cómo se hace eso? Mejorando la incertidumbre o mejorando el proceso de fabricación. Así que los 3 están relacionados. Repito, límite de especificación, variación del proceso y las consecuencias que tiene el reportar resultados incorrectos, ya sea de los 2 tipos, los que tienen que ver con la productividad y los que tienen que ver con el cliente. Muy bien. Entonces, por lo tanto, tendríamos que reducir, al menos esa es otra pregunta, o disminuir la incertidumbre en todos los procesos, ¿no? Con esos tres, considerando esos 3 puntos. Sin embargo, yo opino que no necesariamente tenemos que reducir la incertidumbre. Primero tenemos que medirla. Porque a lo mejor al medirla es ya pequeña, usando los métodos que ya nos explicó Ramón. Así que no podemos tratar de reducir algo que no hemos medido. El primer paso, y les digo, ya es requisito en la Comunidad Europea hacer la incertidumbre, ya es requisito en México para los terceros autorizados, ya existe un artículo de la farmacopea de cómo calcular incertidumbre con datos de la validación. O sea, esto no lo estamos diciendo porque no venga, esto definitivamente que nos va a alcanzar y mientras más rápido estemos preparados, pues mejor. Perfecto. Tenemos una más donde nos pregunta, Emma, ¿dónde hay mayor variabilidad del valor? ¿En la incertidumbre al minimizar el error sistemático o el error aleatorio? El error aleatorio. Y de hecho, si se lee en la Q14, que se la recomiendo porque es de recién publicación, se publicó este año, hablan de no solamente la adecuabilidad del sistema, hablan de la adecuabilidad de la muestra. La mayor parte de la incertidumbre de un método analítico, no todo por supuesto, pero en muchos casos viene de la falta de reproducibilidad al preparar muestras muchas veces. Usted prepara una muestra, el resto del sistema está constante y le da una cosa, la hace de nuevo y le da otra, la hace de nuevo, a pesar de que sea de la misma fórmula de desarrollo. Hay maneras de reducir la variación con el tema de la preparación de la muestra. Y pues no tendríamos tiempo para hablar de todas ellas y mucho más si Ramón nos comparte todas. Cada presentación farmacéutica. Claro, por supuesto. Sí, de ahí es donde impacta en la muestra. Por eso es que la Q14 habla de ese nuevo paradigma de la adecuabilidad de la muestra, porque reconoce que de ahí es donde viene una gran cantidad de la incertidumbre. José Luis, si eras tú quien habías... Hola, buenas tardes. Digamos que cuando yo formulo la incertidumbre de un proceso, generalmente en el sector se está viendo una incertidumbre cuantitativa, ¿no? Yo exporto un parámetro no negativo, como lo expresa el BIN. Pero, ¿cómo haría
para los procesos que son de ensayos que son de manera cualitativa. ¿Qué quiere decir? Pues que no reporta un valor. ¿Cómo debería reportar la incertidumbre en ese caso o cómo la expresaría? La incertidumbre para datos cuantales es un tema que no incluimos en la presentación, pero sí existen, te podemos referir a métodos para cálculo de incertidumbres cuantales. Es cuando no está reportando un resultado numérico, pero está reportando un resultado tipo cuantal. Sí existen referencias para hacerlo, que bueno, por el tiempo no incluimos en la presentación, pero sí existen para datos cuantales. Por supuesto, los datos cuantales siempre tienen una gran desventaja, y es que necesitas muchísimos más resultados para poder llegar a una conclusión, a diferencia de los datos que son cuantitativos. Pero la metodología existe, y si te pones en contacto con ACS, pues te pueden dar referencia. Una más, perdón, dice, en determinaciones microbiológicas, ¿hay alguna consideración diferente o adicional para calcular incertidumbre? Nos pregunta Marta. Sí, es completamente diferente. Esas pertenecen al área cuantal que estaba mencionando, porque son resultados de sí o no, son cuentas. Ya estamos hablando de cualitativos. Exactamente, sí. Y se está trabajando en ello, hay muchos esfuerzos a nivel mundial de que salga más literatura, pero ya hay literatura disponible para hacer esos cálculos de incertidumbre en casos cuantales. Perfecto. Perdón, pero no sé, ¿alguien más? ¿Quedó satisfecha la respuesta? Creo que la participación de ellos dos hasta el momento llega hasta aquí. Les agradecemos mucho a los dos